Uno de los problemas que ahora ataca al tiempo moderno, al hombre, a la mujer moderna, es el famoso colon irritable. En otras palabras, es sensación de llenura, gases, que se empeora a veces con el carácter o con los problemas. Y la duda es, bueno, ¿y qué debo comer? ¿Esto me va a pasar o esto se mantiene durante todo el tiempo? Pues tenemos a nuestra querida gastroenteróloga, la doctora Duña Guillén. Por favor, doctorita, buenos días. Un gusto que esté aquí. A ver, doctora, ¿colon irritable de los pacientes que usted ve son la mayoría? Realmente dentro del 5 hasta el 20% de los pacientes que acuden a consulta de gastroenterología pueden tener un intestino irritable. Quiere decir que es un diagnóstico frecuente para la consulta. ¿Cuáles son los síntomas y cómo le dicen los pacientes para que usted piense en puede ser colon irritable? O sea, ¿qué le dicen en términos de los pacientes? Sí, bueno, primero es una afectación que ocurre fundamentalmente entre los 30 y los 50 años de edad. Es la edad promedio. Más frecuente en mujeres que en hombres, en relación 2:1. Y los síntomas más frecuentes son las molestias o el dolor abdominal, la distensión abdominal. Pueden aparecer cambios en la frecuencia y en las consistencias de las heces fecales. O sea, puede tener estreñimiento y diarrea al mismo tiempo. Puede tener estreñimiento que alternen con diarreas. El dolor que alivia después de la defecación es uno de los síntomas características de la enfermedad. A ver, vamos. De lo que tengo entendido que tenemos el cerebro. Luego viene un sistema nervioso que es el que hace que mueva los intestinos. Correcto. Y vamos a hacer un ejemplo. Digamos que este es el intestino, ¿ya? Y más o menos hay unos movimientos que se llaman peristalsis. En un movimiento normal, me imagino que es así. Corrígame, doctora. Va pasando esto, ¿no es cierto? Sí, correcto, exactamente. Y va aumentando y saliendo el contenido que tienen los intestinos. ¿Qué pasa en el colon irritable? Esa, o sea, lo que usted acaba de ejemplificar es la peristalsis que debería tener un intestino. Normal. Cuando hay un intestino irritable, haciendo alusión a la palabra que genera el síndrome, pues se altera un poquito lo que es la motilidad y la peristalsis intestinal. Cuando esta se altera y no ocurre de esta forma progresiva, paulatina, sincrónica en que usted lo ha hecho, pues aparecen las molestias gastrointestinales. Vamos a ver. De hecho, es una enfermedad totalmente funcional, no tiene ninguna organicidad. Ahora, aquí está así, aquí vemos un poco de aire. O sea, también el intestino se llena de aire. Sí, cuando no hace adecuadamente los movimientos peristálticos, pues no se digieren adecuadamente los alimentos, la formación de heces se ve alterada y puede haber acumulación de gases en el intestino y eso puede dar al traste que el paciente sienta la distensión abdominal. Es decir, aquí hay una parte con heces, otra parte con heces, otra parte con aire. Y normalmente pasa esto, va para acá, va para acá, para acá y se queda todo ahí. Correcto, muy buena forma de ejemplificar. ¿No es cierto? Sí. Ya, ahora, los pacientes cuando tienen esto, ¿qué es lo que hacen solitos? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Se toman qué? ¿Qué hacen qué? Generalmente buscan alivio en algún medicamento, que, sobre todo que mejore las molestias abdominales. Como le decía, el dolor. Los antiespasmódicos. Sí, el dolor, que es algo que prácticamente ocurre en todos estos pacientes, la distensión, o sea, la flatulencia, el meteorismo y además la dificultad a la hora de defecar. Ah, también tienen problemas. Sí, puede tener dificultad a la hora de defecar, puede tener evacuaciones que sean incompletas. O sea, que se queda con ganas como que no me salió todo. Terminó de hacer el baño y todavía queda con ganas como que no pudo terminar. Eso también son síntomas propios de la enfermedad. Perfecto. Vamos para acá, querida doctora, porque muchos de los pacientes lo que nos preguntan es, si tengo este problema, principalmente la comida tiene que ser... A ver, hay algo importante. No quiere decir que el intestino esté dañado. Si le hace una colonoscopia, ¿cómo está el intestino? Normal. No tiene problema. No tiene ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, es un trastorno de la funcionabilidad del intestino. O sea, está perfecto, pero el funcionamiento no es el adecuado. Exacto. O sea, no está inflamado, no tiene ningún tipo de enfermedad orgánica. Sencillamente es que la parte funcional, la parte en que debe estar haciendo la peristalsis, como usted mostró, pues está alterada. Y esto pues ocasiona todo el malestar. ¿Qué puede causar colon irritable? ¿Cuáles son las causas más comunes? Generalmente, o sea, se puede hablar de muchas causas que pudieran determinarlo. Realmente una etiología definitiva no se ha determinado. En cada paciente pueden ser algunas cosas. cosas. Puede haber diferentes situaciones que concomiten. Puede haber incluso hasta factores genéticos, hereditarios, de familias, de personas a personas que pudieran tener su predisposición. ¿Cuál es lo más común? ¿Qué es lo que más se repite? Sí, casi siempre se asocian a personalidades ansiosas, estresadas,
perfeccionistas, exactamente, que quieren todo en el puesto. Exacto, algún trastorno o alteración psicológica que concomita con todas estas es decir, manifestaciones que además del manejo intestinales. suyo, ¿debería ser algo de psicología posiblemente? Sí, sí. ¿Sí? La parte psicológica pues, nos ayuda mucho a mejorar los pacientes, teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad incurable y que en la medida que logremos estabilidad psicológica, pues Mejora. la parte, claro, funcional del intestino mejora ¿Algún secundariamente. alimento? A ver, aquí tenemos algún tipo de alimentos. Tenemos los granos, leguminosas, tenemos verduras, tenemos frutos secos, tenemos lácteos, harina blanca. ¿Algo de cuidado en estos alimentos para los pacientes? ¿Les recomienda usted algo? Sí, o sea, generalmente los lácteos no son los más recomendados para la dieta. Ni leche, queso, yogur. Exacto, porque los lácteos generalmente traen trastornos, traen meteorismo abdominal. Más gas. Exactamente. Entonces, si el paciente ya está distendido, pues entonces suprimir los lácteos sería algo que sería recomendable. Perfecto. Sobre todo teniendo en cuenta que es un paciente adulto que ya tomó de los lácteos todo el valor nutricional que requeriría durante la primera infancia. Ahora, comer despacio es importante, masticar bien es importante. Sí, masticar los alimentos es importante porque esa es una de las primeras fases que nos ayudan a una adecuada digestión. Entonces, consumir los alimentos adecuados, con una adecuada masticación, tratar de garantizar un equilibrio nutricional, sobre todo en estos pacientes que sean dietas ricas en frutas, vegetales, en todo lo que aporte fibra para garantizar un adecuado funcionamiento del intestino. ¿Los granos, le parece buena idea en estos pacientes? Los granos podrían consumirse, lo que no en exceso. Pero sí podrían consumirse, no es tan... Verduras, vegetales, verduras, vegetales. Al contrario, esto puede ser a discreción de cada persona. Sí, y sobre todo mejora un poquito lo que es la motilidad del intestino. Frutos secos, nueces, almendras, sin ningún problema. ¿Qué sucede? Que también, o sea, según, el intestino irritable siempre no se comporta de igual forma. Hay pacientes en lo que predomina es el estreñimiento. Entonces, en estos pacientes recomendaríamos dietas que son ricas en fibras. Sin embargo, tenemos otros pacientes que es a predominio de diarreas. Entonces, en estos pacientes es adecuado disminuir lo que es la fibra para tratar de disminuir la motilidad intestinal y que no provoquen diarreas. Entonces, el tratamiento muchas veces va encaminado en dependencia a los síntomas que tenga el paciente. Difiere al paciente en los que predomina el estreñimiento o en aquellos en los que predomina la diarrea. Ahora, en medicación, ¿qué usan y qué hace la medicación que les dan? Si la medicación generalmente se utiliza para aliviar los dolores, que son realmente dolores muy incómodos, que llevan a ausentismo laboral y que lleva a una sensación de malestar y disconfort. Entonces, generalmente se mandan antiespasmódicos, que son medicamentos que relajan la musculatura lisa intestinal y hacen que tenga más ritmo. Y de esta manera alivian el dolor. Pero, o sea, la idea es que no se quede tomando pastillas toda la vida, ¿no es cierto? Sino que aprenda a manejar su problema. ¿Qué sucede? Es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad incurable. Entonces, generalmente, como va asociado a estados emocionales, pues va a haber periodos en que el paciente va a estar muy bien y no va a requerir ningún tipo de medicación porque va a tener, digamos que un periodo de total tranquilidad en su enfermedad. Sin embargo, quizás, hay crisis. Claro, quizás desencadenado por trastornos emocionales o algún otro tipo de trastorno psicotomático, pues entonces ahí pueden aparecer nuevamente las molestias y ahí requerimos de medicación. Últimas preguntas, doctora. ¿El colon irritable se puede hacer cáncer? Bueno, no está establecido. Usualmente la gente pregunta, ¿se puede hacer cáncer? No, no está establecido ningún tipo de relación entre el cáncer de colon y el intestino irritable. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Aquí están los teléfonos si usted quiere más información para consultar con nuestra querida doctora Guillén. El colon irritable es un problema de manejo emocional, de manejo nutricional y sobre todo de cuidado tener paz en el corazón, que es una de las cosas más importantes. Ahí están los números. Usted puede llamar en este momento. Ya regresamos luego de la pausa.